Bienvenidos a este espacio-tiempo. Vamos a ver la técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Edward de Bono es un pensador de Malta. Es un experto en creatividad, ha hecho un montón de propuestas a los efectos de generar pensamiento creativo. La manera en que yo conceptualizo los trabajos de él lo hago siguiendo este criterio. Considero que lo que él propone son técnicas estructuradas para conseguir consecuencias desestructuradas. Algo muy sencillo es la técnica que él propone de PNI, positivo, negativo, interesante. Entonces, enfrentado a un problema, en vez de elegir entre Boca y River, entre blanco y negro, De Bono lo que propone es una dimensión, propiciar una dimensión heterogénea y alternativa, y respecto de la cual vos no puedas predicar que algo es positivo o negativo. Entonces, es una técnica estructurada y lo que busca es consecuencias desestructuradas, esto es, consecuencias que no estaban implícitas en las maneras tradicionales del sistema pensante, en una de esas dogmáticas, etcétera, etcétera, te fuerza a generar una dimensión que no se queda en lo dicotómico o en lo binario. Entonces, tenés para presentarle a tu abuela una novia o un novio que se incrusta cosas metálicas en el cráneo. Eso sería positivo, negativo, interesante. Bueno, quién sabe si son las primeras salidas, uno no podría decir de eso que fuera positivo o negativo, pero en una de estas sí que es algo interesante, alguien que se tiene tanta confianza y luce tan optimista para enfrentarse a la sociedad de esa manera. Y en una de esas, en algún momento, se incrusta procesadores de inteligencia artificial y es un buen compañero, un buen socio en el estudio jurídico, etcétera, etcétera. Como sea, son maneras estructuradas para tratar de conseguir consecuencias desestructuradas. De Bono es muy conocido por la técnica del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es tratar de encontrar vías alternativas, vías laterales, líneas de fuga en una de esas, que se salgan, que se fuguen de las maneras condicionadas, objetivas y subjetivas en las que el sistema pensante está frenado o constreñido. Y los 6 sombreros para pensar también constituye un procedimiento, una operatoria, una técnica estructurada para conseguir o tratar de conseguir consecuencias desestructuradas, impensadas, no pensadas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las estructuras? Las estructuras son los 6 sombreros. Cada sombrero importa una modalidad de pensamiento y es una modalidad de pensamiento heterogénea a los demás. Y esto puede servir en ciertos momentos como los actuales, en los que hay una gran transformación económica y social, a los efectos de pensar de manera, quién sabe, más amplia y diversa y también balanceada. La técnica de los 6 sombreros para pensar puede servir como orientación para evaluar sistemas de pensamiento. Uno de los grandes pensadores de toda la historia es Gilles Deleuze, y en una de esas uno puede decir, bueno, este pensador lo que hace es utilizar intensivamente el sombrero verde, que es un sombrero creativo. Entonces es como que él invierte el 80% de sus recursos en tratar de inventar. Entonces, bajo ese respecto, uno podría aminorar ciertas inquietudes o ciertas críticas, sosteniendo, bueno, a él lo que le interesa es inventar. Y entonces
Cuando alguien está inventando hay que dejarlo tranquilo y no oponerle objeciones. Bueno, como sea, eh, la técnica de los 6 sombreros para pensar importa una manera de revisar distintas modalidades de pensamiento que uno, en función de los condicionamientos en los que está y la manera o la práctica habitual de pensar, quién sabe, no revisa o no tiene en cuenta. Y se hizo una celebración a Al Pacino, y recuerdo una frase que me sorprendió mucho, y alguien decía de Al Pacino que Al Pacino cuando actúa no está ahí. Entonces, De Bono lo que pretende es que cada uno trabaje el sombrero que le tocó, porque esto implicaría una distribución de sombreros entre diferentes personas o diferentes grupos de personas. Supongamos que estemos en una junta de directorio, en una empresa, entonces asignamos los diferentes colores a diferentes grupos o diferentes personas y cada uno de esos grupos o cada una de esas personas tiene que experimentar el papel que le indica el sombrero. Tiene que actuar el rol del sombrero que le tocó. Y tiene que hacer como Al Pacino, que cuando actúa no está ahí. ¿Qué significa eso? Significa que uno tiene que, de alguna manera, poner entre paréntesis las valoraciones subjetivas, el corazoncito que uno tiene respecto de determinadas perspectivas o de determinadas ideas y abocarse al sombrero que le tocó. Tenés que hacer de asesino y entonces tenés que hacer caso omiso de tus valoraciones en contra de eso y actuar ese papel. Y De Bono dice en una frase que es convergente a la anterior, hay que darle vacaciones al ego. Y darle vacaciones al ego importaría entonces el hecho de suspender las creencias individuales, suspender al yo y abocarse al sombrero que le tocó. El sombrero verde, por ejemplo, es un sombrero exuberante, un sombrero creativo, un sombrero que inventa, es un sombrero que no necesariamente tiene los pies sobre la tierra, pero es un sombrero inventor, un sombrero que desborda. Es como una especie de wing que desborda y manda al centro atrás. Bueno, es un ejemplo futbolero, pero el hecho es que en una sociedad en la que se está entremezclando innovaciones tecnológicas a raudales, algoritmos inteligentes y big data por todos lados, este sombrero pareciera ser un sombrero relevante, especialmente relevante e importante hoy en día. Bueno, puede tener algunas falencias en el sentido de no tener los pies sobre la tierra. Y el tener los pies sobre la tierra lo hace el sombrero amarillo. El sombrero amarillo es un sombrero lógico, positivo, un sombrero afirmativo. Y entonces el sombrero amarillo es un sombrero que con los pies sobre la tierra te dice, ¿por qué vamos a salir campeones? ¿Por qué vamos a llegar a buen puerto? ¿Por qué vamos a aprobar la materia que iniciamos en la facultad? El sombrero rojo es un sombrero pasional, un sombrero intenso, un sombrero espontáneo. El sombrero rojo lo que hace es reaccionar de manera intempestiva. Podría llegar a ser un sombrero dionisíaco, por utilizar una terminología que utiliza Nietzsche. Entonces lo dionisíaco podría ser lo pasional, lo intenso. Podría ser lo que también es muy conocido bajo la rúbrica de inteligencia emocional.
Bueno, se puede ser inteligente emocional y poco inteligente emocional. El hecho es que el sombrero rojo tiene que ver con lo emotivo, con las pasiones, con la intensidad. Lo que difiere de lo dionisíaco es lo apolíneo. Lo apolíneo es lo estructurado, la buena forma, esos monumentos con fórmulas este, proporcionadas, perfectas, etcétera, etcétera. Lo disciplinado, lo estructurado, lo uniformado. Lo dionisíaco entonces es aquello espontáneo, fresco, que reacciona como le pinten las circunstancias. Y entonces el abogado o el profesional tiene que de alguna manera sintonizar con, con esas emociones porque los tipos te pueden hablar y te hablan con un lenguaje que puede ser un idioma de cancha y no necesariamente académico. Me imagino al Tano Pazman, hincha de River, estando en la cancha cuando River se iba al descenso jugando con Belgrano de Córdoba. Bueno, un sombrero pasional y hay que tenerlo en cuenta y hay que sintonizar las pasiones del interlocutor. El sombrero blanco es un sombrero neutral, un sombrero informativo, busca información objetiva. El sombrero negro es un sombrero que puede tener un tinte peyorativo, puede ser como ese, había un programa viejo que se llamaba El Contra y lo hacía un gran actor que se llamaba Calabró y entonces él invitaba gente a su programa y le buscaba la contra a todo lo que decía el invitado. Podía ser el goleador del torneo y él le encontraba siempre la contra. El padre de Mex Urtiz Berea tenía un programa que se llama El Abogado del Diablo. Y entonces el abogado del diablo era justamente un abogado que le ponía objeciones a un padre, a un sacerdote lombardero. Bueno, son todos ejemplos de posibles utilizaciones del sombrero negro, pero no necesariamente el sombrero negro es negativo, no necesariamente el sombrero negro es contra, sino que es un sombrero que te puede marcar las limitaciones. Querés ir al Mundial a ver partidos a Dubái y entonces el sombrero negro te pregunta ¿cuánto dinero tenés? Tengo $77. El sombrero negro te diría, bueno, yo lo que diría es que con ese presupuesto te abstengas de esa idea porque todo va a salir mal, no vas a llegar a buen puerto. Entonces, eso puede ser un criterio interesante, no negativo, simplemente que te marca las impotencias o la falta de recursos, de dinero, de tiempo, de capacidades, de lo que fuere, de ánimo para llegar a buen puerto justamente. Así que hemos visto el sombrero rojo, hemos visto el sombrero verde, hemos visto el sombrero amarillo, el sombrero blanco. Nos queda el sombrero, y hemos visto el sombrero negro, nos queda el sombrero azul, que el sombrero azul es un sombrero que es una especie de coordinador o una especie de director técnico que escucha a los demás sombreros y en función de el problema en el que se está, recomienda hacer otra pasada de sombreros y cambiar de lugar los sombreros, asignarlos de otra forma y en función del problema en una de esas sugerir darle más importancia al sombrero verde y al sombrero blanco respecto de los demás, etcétera, etcétera. El sombrero azul, entonces, es como una especie de director técnico en nuestra junta de directorio y balancea a los demás sombreros. Entonces, esta es una técnica interesante, la de los 6 sombreros para pensar, porque es bastante sencilla,
y es fácil de aplicar, requiere un poco de práctica en todo caso. Hay gente que utiliza intensivamente el sombrero negro o solamente el sombrero negro y puede estar siempre en contra, buscándole objeciones o mostrando por qué no se llega a buen puerto. Entonces, en la medida que uno tenga cancha sobre esto, rápidamente puede hacer un paneo sobre los diferentes sombreros y lograr un pensamiento que tenga más amplitud, más diversidad y más consistencia y balance. Entonces, imagínense que nuestro problema sea el de la inseguridad. Y entonces el sombrero verde lo que propondría es, bueno, con las nuevas innovaciones tecnológicas podríamos hacer calles inteligentes y entonces si alguien está corriendo, desplegaría, desataría una alarma y se podría llegar a visualizar si hay ladrones ahí o si simplemente la gente está haciendo footing. El sombrero blanco podría decir, bueno, tenemos que investigar cómo en otros lugares se ha resuelto el tema de la inseguridad y si la persona futbolera recordará que en algún momento los hooligans eran un problema importante cuando se jugaba la Championship porque destrozaban todo, entonces preguntarse y averiguar cómo es que se solucionó ese tema en Europa y en Nueva York con el tema de tolerancia cero, cómo fue la cosa y el alcalde Giuliani. En todo caso, el sombrero blanco lo que puede hacer es tratar de abrir la cosa con encuestas y en el derecho una de las materias típicas de sombrero blanco podría ser el derecho comparado. Y entonces el sombrero blanco preguntaría, bueno, temas de inseguridad, pero ¿de qué tipo de delitos estamos hablando y en qué lugares? Porque los delitos pueden variar según las locaciones, pueden variar según las personas involucradas, etcétera, etcétera. El sombrero blanco es un sombrero neutral, objetivo, busca información. El sombrero rojo es un sombrero pasional, es intempestivo y diría, bueno, en Argentina es muy difícil el tema de la inseguridad y entonces mucha gente, bueno, le salta el indio y dice cualquier cosa respecto de cómo habría que resolver el problema. ¿Se imaginan qué cosas podría decir el sombrero rojo para alguien muy pasional en Argentina y que no pase revista a los demás sombreros? El sombrero lógico, afirmativo, te diría, bueno, ante la propuesta de aumentar las penas respecto de determinados delitos, lo que nosotros tenemos para decir es lo que se suele decir en muchas materias o profesores o cursos de análisis económico del derecho, no es tanto cuestión de aumentar la pena, sino que la pena se cumpla. Entonces, si los delincuentes tienen en mira eso, puede ser que simplemente cumpliéndose la ley aminore la inseguridad. Y el sombrero, entonces, lógico, afirmativo, positivo, amarillo, diría, bueno, si nos ponemos firmes con el cumplimiento de la ley, la cosa debería andar. Hemos repasado entonces el sombrero verde, el sombrero blanco que busca información, el sombrero amarillo que es lógico, afirmativo, el sombrero rojo que es pasional, el sombrero negro. Y entonces mucha gente en estos momentos, vean a los foristas de los diarios, dice el país es inviable, etcétera, etcétera, no tiene solución y bla, bla, bla. En fin, eso podría llegar a decir el sombrero negro. El sombrero azul, en una de esas dice, bueno, este es un tema que amerita pensar mucho qué es lo que
se está utilizando o se ha utilizado en otros países y las innovaciones tecnológicas son muy importantes, así que el sombrero verde es un sombrero especialmente importante para este caso. Habría que pensar en términos de sombrero verde y sombrero blanco, por ejemplo, y hagamos algunas rondas más porque el tema no está agotado. Entonces, esta técnica lo que procura es salirse de los modos condicionados en los que uno piensa y tratar de pensar de una manera un poco más versátil, amplia, diversa, consistente y balanceada. Los problemas pueden ser de diferente tipo. Cómo bajar el gasto público en la Argentina, cómo bajar la presión impositiva, cómo aprobar una materia que recién iniciamos en la facultad. El sombrero blanco diría, bueno, tenemos que chusmear qué es lo que pasó en el cuatrimestre anterior, cómo se hace para aprobar la materia, qué dicen los demás. En todo caso, ver la bibliografía. El sombrero lógico afirmativo, amarillo, diría, bueno, si uno lee y más o menos sigue la materia, la cosa tiene que andar bien y tenemos que aprobar. Sombrero verde trataría de pensar innovaciones tecnológicas y si en la materia hay que hacer una mini tesis, el innovador diría voy a hacer una película que los voy a dejar a todos pasmados, en fin. El sombrero rojo, estimulado por café doble, diría vamos a probar la materia, va a salir todo bien, etcétera, etcétera, y se pone a cantar las hurras al viento. El sombrero negro en una de esas dice yo no sé nada de economía, nunca entendí de economía, nunca voy a entender de economía. Pero bueno, un aspecto más positivo, un matiz más positivo del sombrero negro podría decir, bueno, no tengo demasiadas ventajas competitivas en economía, pero voy a reforzar la lectura y tratar de ampliarla y en función de eso, en 4 meses tengo que sacar una buena nota a este respecto. El sombrero azul entonces sería un director técnico que trataría de ver si el tema está agotado o si requiere de nuevas rondas y en todo caso ponderar algunos sombreros sobre otros y cambiar los sombreros del lugar. Otro tipo de problema podría ser, dado que estamos en una supuesta era de automatización, el problema podría ser cómo generar empleo en la era de la automatización utilizando la técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. ¿Qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy son técnicas creativas para generar pensamiento. En este caso hemos utilizado el pensador Edward de Bono, un profesor de Malta, muy conocido por su técnica de pensamiento lateral, que busca vías laterales para salirse de los caminos trillados en los que uno transita a nivel de pensamiento o de acción humana. La manera de concebir o conceptualizar estas técnicas podría ser el de considerarlas como maneras estructuradas de conseguir consecuencias desestructuradas. Un modo sencillo, una estructura sencilla es la de PNI, positivo, negativo, interesante. En vez de pensar solamente en términos dicotómicos o binarios, pensar una dimensión que no pueda ser subsumida dentro de lo positivo y lo negativo. Podría ser entonces esta dimensión de lo interesante. Los sombreros para pensar son también constituyen una manera estructurada a través de 6 sombreros para conseguir consecuencias desestructuradas. Cada sombrero importa una modalidad de pensamiento. Las 6 modalidades son heterogéneas entre sí y la idea es pasar revista
a las 6 modalidades de pensamiento a los efectos de lograr algo consistente. El sombrero verde es un sombrero prolífico, exuberante, creativo, no necesariamente con los pies sobre la tierra. El sombrero amarillo es un sombrero lógico, afirmativo, con los pies sobre la tierra, te dice por qué vamos a llegar a buen puerto si hacemos tal y tal cosa. El sombrero negro es un sombrero que marca límites, te dice hay cierta insuficiencia de recursos para llegar a buen puerto. El sombrero rojo es emotivo, pasional, dionisíaco, intempestivo, espontáneo. El sombrero blanco es un sombrero neutral, informativo, objetivo, hace encuestas, trata de buscar información. El buscador de Google, quién sabe, es el ejemplo paradigmático del sombrero blanco en la actualidad. Y el sombrero azul es un sombrero que organiza a todos los demás sombreros, una especie de dirección técnica y balancea y propone nuevas actividades o nuevas rondas. Muy bien, la seguimos.